Hoy nos hemos propuesto una misión bastante concreta: desenmascarar a los coches problemáticos. Esos modelos que, por fallas repetidas o averías graves que se vuelven fama, terminan haciendo dos cosas al mismo tiempo: te complican la vida y se desploman en el mercado de segunda mano. Por eso hablaremos de coches de los últimos 5 años. Es decir, coches muy nuevos, seminuevos, con pocos kilómetros o con pocos años encima. Justo el tipo de auto que mucha gente compra pensando que todavía no puede dar guerra, y que sin embargo puede convertirse en una trampa cara cuando empiezan a aparecer problemas conocidos, campañas técnicas, fallos recurrentes o mecánicas con puntos débiles demasiado frecuentes. Porque hay algo que muchas veces se subestima: un coche con mala reputación es un coche que el mercado castiga. Aunque el tuyo haya salido bueno y no te haya dado dolores de cabeza, cuando llega el momento de venderlo, te encontrás con una realidad incómoda. Cuesta más colocarlo, aparecen más regateos, y al final lo terminas vendiendo por menos dinero. No es una opinión ni una manía. Así funciona el mercado cuando un modelo arrastra una lista de fallas asociadas. ¿De dónde sale esta lista negra? De datos cruzados y de muchas fuentes. Hemos comparado informes de fiabilidad de organizaciones de consumidores, como la OCU en España, y otras equivalentes, estudios de consultoras como J.D. Power, reportes de inspecciones técnicas como los de TÜV y DEKRA en Alemania, y también algo que suele ser lo más brutalmente honesto: miles de quejas reales de propietarios en foros especializados, sumadas a experiencias documentadas por talleres y asociaciones del sector que ven estos fallos todos los días. Y un matiz importante: habrá modelos que merecen estar aquí más que otros, y también puede haber quien compre uno de estos coches y tenga suerte. La idea no es asustar por deporte, es darte información para que decidas con los ojos abiertos. 1. Audi Q7. Segunda generación, 2019 a 2024. El Audi Q7 es el ejemplo perfecto de cómo un SUV premium puede enamorar por tecnología, confort y presencia, y al mismo tiempo esconder un punto débil que, cuando aparece, convierte el coche en una ruleta para el segundo dueño. En estas unidades más recientes, uno de los extras más buscados es la suspensión neumática. Sobre el papel suena a lujo puro. El coche va más suave, filtra mejor, se puede regular la altura, y en carretera se siente estable y plano incluso con llanta grande. El problema es que ese confort depende de un sistema caro y delicado. En lugar de muelles tradicionales, la suspensión neumática usa fuelles, bolsas de aire y un compresor que mantiene la presión y ajusta la altura. Con el paso del tiempo y los kilómetros, esos fuelles pueden empezar a presentar microfugas. Y lo traicionero de estas fugas es que no siempre se notan conduciendo el primer día. Muchas veces el síntoma aparece en parado, lentamente, como si el coche se desinflara de una esquina. La consecuencia típica es muy clara y visual. El Q7 amanece inclinado hacia un lado o con una rueda más baja después de estar estacionado un rato. A partir de ahí, el sistema entra en modo supervivencia. Para compensar esa pérdida de presión, el compresor trabaja más de la cuenta, con ciclos más largos y más frecuentes, intentando mantener el coche nivelado. Ese esfuerzo constante es el camino más corto hacia una avería prematura. Cuando el compresor se fatiga o se daña, ya no estamos hablando solo de un fuelle tocado, sino de un conjunto que empieza a encadenar reparaciones. Y aquí viene el golpe real. No es una reparación barata. Cambiar un solo fuelle ya duele, pero si el compresor cae por haber estado trabajando sin descanso, la factura puede superar con facilidad los 2.000 euros, y eso sin contar diagnósticos, calibraciones y posibles piezas asociadas que suelen aparecer ya que está abierto. Impacto en el valor de reventa. En el mercado de usados, esto se traduce en miedo. Un Q7 con suspensión neumática se vuelve una patata caliente. Muchos compradores directamente lo descartan y los que siguen preguntan con desconfianza, piden historial, regatean fuerte o quieren descontar de entrada una reparación futura. Resultado: esas unidades se devalúan más rápido y se venden peor, porque el lujo que prometen se percibe como una amenaza latente. 2. Ford Focus. Cuarta generación, 2019 a 2021. El Ford Focus siempre tuvo un lugar privilegiado en el mercado por una razón simple. Cuando estaba bien, era de los compactos más equilibrados. Buen chasis, buen comportamiento, un diseño que envejece decente y un enfoque práctico. Pero en la cuarta generación, especialmente en las primeras unidades,
Apareció un fenómeno típico de muchos modelos nuevos: los problemas de juventud. Y en este caso, el punto sensible no fue un detalle menor de acabados, sino algo que toca directo el bolsillo y la confianza del comprador: la transmisión. El fallo más repetido y serio en estos Focus tempranos fue la aparición de fugas en las cajas de cambio, con reportes tanto en versiones manuales como en automáticas, aunque en la práctica el foco suele caer en la manual por frecuencia de menciones y por cómo se detecta tarde. Una fuga de aceite en la transmisión no es como una pérdida mínima de refrigerante que se repone y listo. Aquí el lubricante es literalmente lo que evita que los componentes internos se destruyan por fricción y temperatura. Si el coche circula con bajo nivel de aceite en la caja, el desgaste deja de ser progresivo y empieza a ser catastrófico. Los engranajes, rodamientos y sincronizadores trabajan fuera de rango, se recalientan, se marcan, y cuando el daño aparece, ya no hablamos de sellar una fuga, sino de reparar o reemplazar. A esto se le suma algo que, aunque no sea un fallo físico del MK4, pesa muchísimo en el mercado: la mala herencia de imagen del Focus MK3, especialmente por las averías del cambio PowerShift. Mucha gente no distingue generaciones ni detalles técnicos, se queda con Focus y problemas de caja. Y esa percepción, justa o injusta, se vuelve una sombra que acompaña a las unidades nuevas cuando aparece cualquier síntoma relacionado con transmisión. En paralelo, también se reportaron fallos eléctricos, electrónicos, que refuerzan la sensación de coche caprichoso. Problemas en el sistema eléctrico pueden manifestarse como tirones, pérdidas de potencia, avisos erráticos o incluso dificultad para arrancar. No siempre implica una avería gigante, pero sí suma incertidumbre, y en un usado la incertidumbre es veneno. El comprador no quiere un auto que a veces hace cosas raras. Impacto en el valor de reventa. Aunque Ford fue corrigiendo muchos de estos puntos en unidades posteriores, los Focus de los primeros años de producción de esta generación quedaron marcados. En el mercado de ocasión suelen tener una depreciación más agresiva, reciben más regateo y generan desconfianza. El resultado es claro: se venden más lento y por menos dinero, incluso si el ejemplar puntual está impecable y con mantenimiento al día. 3. Jaguar y Land Rover, F-Pace, Discovery Sport y Evoque, 2019 a 2024. En el papel, estos SUV británicos lo tenían todo para ser una compra redonda: diseño elegante, buena presencia, interiores con ambiente premium y una imagen de marca que vende estatus. Pero justamente por eso, cuando aparecen fallas repetidas, el golpe es doble. Duele el bolsillo y también la experiencia. En esta lista negra se agrupan Jaguar F-Pace, Land Rover Discovery Sport y Range Rover. Evoque de 2019 a 2024, porque además de ser primos cercanos en filosofía, comparten plataforma y, lo más importante, comparten varios problemas. El foco principal suele estar en los motores Ingenium, tanto diésel como gasolina. Se reportan casos de consumo excesivo de aceite, episodios de sobrecalentamiento y problemas con la cadena de distribución. Y lo peligroso no es solo el fallo aislado, sino el efecto dominó. Un consumo de aceite fuera de lo normal, si pasa desapercibido, baja el nivel, eleva temperaturas internas, castiga lubricación y puede acelerar el desgaste de componentes críticos. Si a eso se le suma el sobrecalentamiento, el motor entra en terreno caro. Juntas que ceden, deformaciones, fallos de refrigeración que se vuelven recurrentes y reparaciones que ya no son mantenimiento, sino cirugía. La cadena de distribución es otro capítulo delicado porque, cuando empieza a dar señales, no suele ser un arreglo simple. En muchos casos la mano de obra es alta y el riesgo de daño mayor existe. Si la distribución se desincroniza o falla de forma seria, el resultado puede ser avería grave, con un motor que termina costando más reparar que reemplazar. En la práctica, la seguridad mecánica deja de ser una tranquilidad y se transforma en una posibilidad real de desastre financiero. Y como si lo mecánico no alcanzara, se suma una electrónica que con demasiada frecuencia queda por debajo de lo que se espera en un producto premium. Multimedia que se bloquea, fallos intermitentes, errores de sensores y problemas eléctricos que pueden ir desde cierres y módulos de confort hasta alertas falsas. No siempre inmoviliza el coche, pero sí erosiona la confianza día tras día. Impacto en el valor de reventa. Jaguar y Land Rover arrastran una de las depreciaciones más altas del mercado, y no es casualidad.
El comprador de segunda mano percibe estas unidades como una apuesta de riesgo. Potenciales averías caras, electrónica temperamental y costes de reparación poco amables. El resultado es predecible. Su valor se desploma con el tiempo y cuesta más venderlos sin aceptar descuentos fuertes. 4. Nissan Qashqai, tercera generación, 2021 a 2022. La tercera generación del Nissan Qashqai llegó con un salto evidente en diseño, calidad percibida y equipamiento. Más pantallas, más asistentes, más conectividad y una experiencia digital que lo ponía al día frente a sus rivales. El problema es que, en las primeras unidades, esa misma capa tecnológica terminó convirtiéndose en su punto débil. La electrónica no siempre estuvo a la altura de lo que prometía el conjunto. El fallo más recurrente en los primeros lotes de 2021 y 2022 no suele ser un motor que rompe ni una caja que colapsa, sino algo que desgasta por acumulación. Incidencias del sistema multimedia y de la electrónica general. Se repiten quejas de pantallas que se congelan, reinicios espontáneos, menús que dejan de responder, pérdida de conexión con el teléfono, errores en cámara o navegación, y funciones que desaparecen y vuelven tras apagar y encender. En un coche moderno, donde la interfaz digital gobierna navegación, cámaras, climatización y parte de los asistentes, un simple cuelgue se siente como un fallo del coche entero. La consecuencia más irritante es la aparición del aviso genérico en el cuadro. Fallo del sistema. Es un mensaje fatídico por lo ambiguo. No especifica si el origen está en el módulo multimedia, en un sensor, en una unidad de control o en una caída momentánea de comunicación entre sistemas. Y lo peor es que, muchas veces, la solución inmediata termina siendo la misma. Detenerse, apagar el vehículo y volver a arrancarlo para que todo vuelva, al menos por un rato, a la normalidad. Ese reinicio funciona como un parche, alivia el síntoma, pero no corrige el problema de raíz y deja la sensación de incertidumbre. En concesionario, parte de estas incidencias se mitigan con actualizaciones de software, reprogramaciones y campañas técnicas. El problema práctico es que no todas las unidades han recibido las últimas versiones, y en el mercado de usados, la diferencia entre actualizado y pendiente puede ser enorme. Además, cuando el fallo es intermitente, no siempre queda registrado de forma concluyente, lo que complica demostrar que el coche está realmente resuelto. Impacto en el valor de reventa. Aunque el Qashqai es un modelo muy demandado, estos fallos electrónicos generan dudas reales. Los foros de propietarios acumulan hilos extensos sobre pantallas bloqueadas y avisos genéricos, y eso se traduce en desconfianza y regateo. Un ejemplar sin historial claro de actualizaciones, sin facturas de campañas aplicadas o con síntomas recientes suele venderse más lento y a peor precio. Por eso, las unidades con software al día, y mejor aún, con garantía vigente, conservan mejor su valor. Las demás se castigan con descuentos porque nadie quiere sorpresas. Eso pesa en la compra. 5. Renault Clio V y Captur Sumo E-Tech. Híbridos 2020 a 2023. En los últimos años, Renault apostó fuertemente por su tecnología híbrida E-Tech con una propuesta muy particular. Un sistema eficiente, con buena respuesta en ciudad y una transmisión distinta a la de la mayoría de los híbridos del mercado. La idea técnica es atractiva. Una caja multimodo sin embrague convencional, con acoplamientos tipo dog clutch, combinada con motores eléctricos que ayudan a gestionar arranque, cambios y transiciones. En marketing se vendió como una solución inspirada en la Fórmula 1. En la práctica, el resultado fue una mecánica avanzada, pero más compleja de lo que muchos talleres y usuarios esperaban, especialmente en las primeras series. En los Clio V y Captur Sumo E-Tech de 2020 a 2023 se repiten reportes de un comportamiento irregular del sistema en determinadas unidades, desde tirones y cambios que se sienten poco naturales, hasta momentos en los que parece que el coche duda, como si no terminara de engranar ninguna marcha. En un híbrido esto se percibe con más intensidad, porque el paso entre tracción eléctrica, térmica o combinada depende del software y de una sincronización precisa. Cuando esa coordinación no es perfecta, la sensación para el conductor es extraña. Aceleración con respuesta tardía, transiciones bruscas o una entrega de potencia que no siempre es lineal. El problema se vuelve más serio cuando aparecen mensajes de fallo eléctrico o alertas del sistema híbrido que pueden llegar a inmovilizar el coche. En esos casos, ya no se trata de una incomodidad, sino de una situación que implica grúa, diagnóstico y muchas veces
pasos obligados por el concesionario. Y aquí aparece el verdadero talón de Aquiles de estas primeras versiones. No tanto que todo salga malo, sino que cuando algo falla, la complejidad del conjunto hace que el diagnóstico sea una pesadilla fuera de la red oficial o de talleres realmente especializados. Se pierde tiempo buscando el origen, se cambian piezas por descarte y el coche puede pasar días fuera de servicio. La buena noticia es que una parte de estos problemas se resolvieron con actualizaciones de software, reprogramaciones y mejoras aplicadas en producción, y en muchos casos las soluciones no fueron económicamente desorbitadas si el vehículo estaba en garantía o con historial completo. Pero la percepción queda. Impacto en el valor de reventa. La mala fama de las primeras E-Tech hizo que muchos compradores de segunda mano desconfíen y prefieran las versiones gasolina convencionales por simple tranquilidad. Eso se traduce en más regateo y más dificultad para vender, sobre todo si el coche no demuestra con papeles que tiene campañas y actualizaciones al día. En usados, la duda siempre se paga. 6. Motor 1.2 PureTech, 2019 a 2024. Si esta lista negra tuviera un caso emblema, el 1.2 PureTech sería candidato inmediato. No porque todos los coches con este motor vayan a fallar, sino porque el problema que arrastra no es un simple defecto puntual. Es un punto crítico de diseño que puede terminar en una avería desproporcionada para el valor del vehículo. Y lo peor es que afecta a una cantidad enorme de unidades montadas en buena parte de la gama pequeña y mediana del grupo. Citroën C3, C4, C4 Cactus, Peugeot 208 y 308, Opel Corsa, 300 Grandland y Grandland X, entre otros según mercado y año. El núcleo del problema está en la famosa correa de distribución húmeda, es decir, bañada en aceite. La teoría detrás de este sistema era reducir ruidos, vibraciones y fricción. En la práctica, en numerosas unidades la correa puede degradarse antes de tiempo, se reblandece, se deshilacha y va soltando pequeñas partículas de goma. Esos restos no se quedan inofensivos en el cárter. Pueden terminar siendo arrastrados y obstruyendo el circuito de lubricación, afectando coladores, conductos y, en el peor escenario, provocando pérdida de presión de aceite. Y cuando un motor pierde presión de aceite, la película de lubricación desaparece. A partir de ahí, el daño no es gradual, es acelerado y caro. Cojinetes, árbol de levas, turbo y componentes internos empiezan a trabajar sin el engrase correcto. El resultado final puede ser la rotura completa del motor o una reparación tan grande que en usados termina siendo económicamente total. A esto se suma un punto que mucha gente pasa por alto. En ciertos casos, el fallo puede tener derivadas de seguridad, porque algunos sistemas auxiliares dependen del vacío y de una mecánica sana para funcionar correctamente. No siempre ocurre, pero cuando aparece el aviso de presión de aceite o fallos asociados, el coche deja de ser un problema futuro y se convierte en una urgencia real. Stellantis lanzó campañas, revisiones y ampliaciones de garantía para generaciones anteriores del PureTech, pero con condiciones estrictas, intervalos, tipo de aceite, historial demostrable y en algunos casos requisitos de red o procedimientos concretos. Y ahí es donde muchos propietarios se quedaron afuera. El papel dice una cosa, la letra chica determina otra. Impacto en el valor. Devastador. En el mercado de segunda mano, un coche con 1.2 PureTech se compra con lupa. Sin historial impecable, sin controles claros y, sobre todo, sin la correa recién sustituida con referencia actualizada cuando corresponde, el comprador informado lo evita. Y el que lo acepta, lo paga menos. Porque nadie quiere heredar una ruina por un detalle que, cuando falla, no perdona. 7. Sistema AdBlue en Diesel Blue HD, 2019 a 2024. En los diésel modernos del grupo Stellantis, especialmente bajo el apellido Blue HD, hay un enemigo silencioso que no está en el bloque motor ni en la caja. Está en el sistema anticontaminación Euro 6. Modelos como el Citroën C5 Aircross, Peugeot 308, 5008 y otros diésel equivalentes dependen del sistema SCR, que dosifica una solución de urea, AdBlue, para reducir óxidos de nitrógeno. En teoría es un sistema limpio, automático y transparente. En la vida real, se volvió un foco de incidencias tan repetido que con el tiempo se convirtió en un tema habitual de talleres y asociaciones de consumidores. Y cuando falla, rara vez falla barato. El patrón más repetido empieza con una palabra que se escucha en talleres y foros: cristalización. Con ciertos usos y condiciones, el líquido puede degradarse y formar cristales. Esos cristales terminan afectando piezas del conjunto: el sensor de nivel, la bomba,
el circuito de dosificación e incluso la ventilación del depósito. El resultado es que el sistema lee valores erróneos, se bloquea o directamente deja de dosificar como debería, aunque el motor esté en perfecto estado. La consecuencia llega en forma de un mensaje que nadie quiere ver: fallo anticontaminación, seguido de una amenaza programada. Arranque imposible en X kilómetros. El coche inicia una cuenta atrás y cuando llega a cero, no vuelve a arrancar. No es un capricho del fabricante. En Euro 6 el vehículo está diseñado para no circular si el sistema no está operativo. El drama es que a veces el contador aparece aunque el depósito tenga AdBlue, por fallos de lectura o por software, y se convierte en un secuestro mecánico. O lo reparas o no hay coche. Ahí la avería se transforma en trampa económica. En muchos casos, la solución oficial pasa por sustituir el conjunto del depósito de urea, porque bomba y sensores van integrados y no siempre se reparan por partes. Aunque existen arreglos puntuales, la factura típica supera con facilidad los 1.000 euros entre piezas, mano de obra, diagnósticos y calibraciones. Impacto en el valor. En el mercado de ocasión, una unidad con historial de avisos, depósitos cambiados o reparaciones poco claras se vuelve difícil de vender. Stellantis anunció coberturas especiales y plataformas de compensación para determinados Euro 6 fabricados entre 2014 y 2020. Pero la percepción quedó clavada. Si aparece el contador, el coche manda y el dueño paga. 8. Tesla Model 3, 2019 a 2022. El Tesla Model 3 fue, sin discusión, uno de los autos que redefinió el mercado eléctrico. Rendimiento, eficiencia, red de carga y un enfoque de software que parecía venir del futuro. El problema es que, especialmente en varias unidades de estos años, y con fama particular en las fabricadas en Fremont, el concepto brillante no siempre se tradujo en una ejecución a la altura del precio. En este caso, la lista negra no se centra tanto en fallas mecánicas graves, sino en algo que en un usado pesa muchísimo: calidad de fabricación y consistencia de acabado. Los reportes más frecuentes apuntan a desajustes visibles entre paneles de carrocería, diferencias de holguras entre puertas, capó y baúl, y terminaciones que no siempre se ven uniformes. A eso se suman quejas sobre pintura delicada, con capas que se marcan, se saltan o se dañan con relativa facilidad, en comparación con lo esperado en un segmento premium. No es un detalle menor. En un auto moderno, la pintura y el ajuste son parte de la carta de presentación. Y cuando fallan, el coche puede dar una impresión de producto apurado, incluso si a nivel de rendimiento cumple. En el uso diario, el otro gran capítulo es el del habitáculo. Propietarios que describen una auténtica sinfonía de ruidos, vibraciones y crujidos. Son sonidos que aparecen con baches, badenes, caminos irregulares o incluso a ciertas velocidades, como si hubiera plásticos, molduras o uniones internas que no terminan de asentarse. El punto sensible aquí es psicológico. Un coche puede acelerar fuerte, frenar bien y consumir poco. Pero si cada trayecto se acompaña de ruidos constantes, la experiencia se degrada y el propietario siente que maneja algo mal terminado. La consecuencia práctica es una cadena de visitas al servicio técnico para ajustes, recolocación de molduras, sellados y correcciones. Y aunque muchas de estas intervenciones puedan resolverse, el desgaste existe, tiempo perdido, incertidumbre y el temor de que los ruidos regresen. Impacto en el valor de reventa. Tesla suele sostener la demanda, pero el comprador de segunda mano se volvió mucho más exigente. En el Model 3, la calidad de ensamblaje pasó a ser un factor clave. Unidades con desajustes evidentes, pintura castigada o interior ruidoso se venden más lento y con descuento, porque el mercado penaliza lo que no se puede arreglar con una simple revisión mecánica. 9. Plataforma MQB Evo, 2020 a 2022. En esta lista negra hay un caso que no se entiende mirando solo el motor o la caja, porque el problema fue más profundo, fue el software. La plataforma MQB Evo llegó como la base de una nueva generación de compactos muy esperados. Volkswagen Golf 8, Audi A3, Seat León 4 y varios modelos equivalentes del grupo. El salto tecnológico era enorme, pero el aterrizaje fue torpe. Y en los primeros años, la sensación general fue la de estar comprando un coche moderno, con un sistema nervioso que todavía no estaba listo. El foco del caos fue el infoentretenimiento y la arquitectura electrónica que lo rodea. No se trataba de un radio que anda mal,
sino de una pantalla central y unos menús que pasaron a controlar buena parte del vehículo. Configuración, navegación, conectividad, perfiles, asistentes y en algunos acabados incluso funciones que antes estaban en botones físicos. En las primeras unidades fueron comunes los relatos de pantallas en negro, reinicios constantes, controles táctiles que no respondían, menús que se congelaban y funciones que aparecían y desaparecían sin lógica. El problema no quedaba en lo molesto, se metía en lo sensible. Cuando la electrónica empieza a fallar, también quedan en entredicho ayudas como el mantenimiento de carril, alertas, cámara de marcha atrás o asistentes de conducción. Y ahí la experiencia deja de ser frustrante para rozar lo potencialmente peligroso, porque un conductor puede perder acceso inmediato a funciones básicas o confiar en un asistente que ese día decide desconectarse. El propio grupo terminó admitiendo que el lanzamiento se vio condicionado por problemas de software. Hubo demoras y hasta interrupciones ligadas a fallos en sistemas obligatorios como el eCall en los primeros Golf 8, y posteriormente se aplicaron medidas correctivas más amplias. La salida a este laberinto fueron actualizaciones masivas, reprogramaciones completas, campañas técnicas y recalls según mercado. En Europa, Volkswagen llegó a realizar actualizaciones voluntarias y campañas para corregir fallos que afectaban al infoentretenimiento y sistemas asociados. En Estados Unidos, por ejemplo, hubo recalls vinculados a fallos de visualización de cámara que se solucionaban con software del sistema de infotainment. Static.htesa.gov. Impacto en el valor. Las primeras unidades, sobre todo 2020 a 2021, quedaron marcadas. En el mercado de ocasión, un Golf 8, A3 o León de esos años se valora distinto según tenga historial claro de campañas, actualizaciones y estabilidad real. Si no lo tiene, el comprador no discute, descuenta. 10. Caja de cambios DSG DQ200, 2019 a 2024. En los compactos y utilitarios del grupo Volkswagen, hay un nombre que aparece una y otra vez cuando se habla de compras con lupa en el mercado de segunda mano. La DSG de 7 velocidades DQ200, la versión de embrague en seco pensada para motores de bajo par. Está presente en una multitud de modelos como Audi A1, Seat Ibiza y Volkswagen Polo, entre otros. El problema no es nuevo, y justamente por eso pesa tanto. Es un historial que se arrastra, y que, para muchos compradores, nunca terminó de quedar enterrado. El punto crítico no suele ser un desgaste normal de embragues como en cualquier transmisión, sino el corazón que coordina todo, la unidad mecatrónica, el cerebro electrohidráulico que decide cuándo, cómo y con qué presión se ejecuta cada cambio. Cuando esa unidad empieza a fallar, la caja deja de comportarse como una automática rápida y precisa y pasa a mostrar síntomas típicos. Tirones bruscos, cambios erráticos, ruidos metálicos y una sensación de que el coche no termina de decidir qué marcha quiere llevar. El verdadero miedo llega cuando el fallo escala. La transmisión puede entrar en modo de emergencia, negarse a engranar marchas o directamente quedar bloqueada, dejando el coche inmovilizado. En ese punto ya no se habla de incomodidad, sino de una avería que obliga a intervención especializada. Y ahí aparece el golpe económico. La reparación o sustitución de la mecatrónica, según diagnóstico y alcance, es de las más caras en un coche moderno, con facturas que pueden superar con facilidad los 2.500 euros, especialmente fuera de garantías o campañas. Impacto en el valor de reventa. La DQ200 funciona como una bandera roja. En usados, muchos compradores prefieren evitar el riesgo y filtran directamente cualquier unidad con esta transmisión, lo que se traduce en más depreciación, más regateo y mayor dificultad para vender, incluso cuando el coche parece estar perfecto. 11. Volvo XC60, segunda generación, Sensus 2019 a 2022. El Volvo XC60 de segunda generación llegó con una imagen muy fuerte. Seguridad, diseño sobrio, buen confort y esa reputación de coche serio que suele envejecer bien en el mercado de ocasión. Pero en las unidades con sistema Sensus de 2019 a 2022 aparece un conjunto de fallos que, sin ser catastróficos, sí golpean donde más duele en un premium: la experiencia diaria y la percepción de calidad. El problema más repetido gira alrededor del infoentretenimiento Sensus. Propietarios reportan episodios de lentitud, menús que responden con retraso, bloqueos puntuales y reinicios ocasionales. En un vehículo donde muchas funciones dependen de la pantalla, un sistema que se traba se vive como una molestia constante, incluso si el motor y la transmisión funcionan perfecto.
A eso se suman quejas sobre el climatizador, con comportamientos erráticos o respuestas poco consistentes en ciertas condiciones, y un capítulo que afecta directamente al confort, ruidos y crujidos en la suspensión. En algunos casos no implica una avería estructural, pero sí genera una sensación de coche con edad antes de tiempo, algo que en un XS60 se nota más porque se compra justamente buscando silencio y refinamiento. Como efecto secundario, también se menciona el desgaste irregular de neumáticos. Esto puede deberse a alineación, geometrías, componentes que toman holgura o simplemente configuraciones sensibles, pero el resultado es el mismo: más gasto, más visitas al taller y la sensación de que hay que estar encima del coche para que todo quede fino. Impacto en el valor de reventa. Volvo mantiene buena imagen y suele conservar demanda, pero el comprador informado revisa estos puntos. En foros de la marca son temas conocidos, y cuando un usado muestra síntomas, el mercado lo castiga con regateo y una venta más lenta. No suele ser un coche para huir, pero sí uno para comprar solo si está muy bien mantenido y con historial claro de actualizaciones y revisiones.